Ya estamos de regreso y seguimos hablando de los retos que enfrenta el PRI y en particular su nuevo dirigente nacional, Enrique Ochoa. Jorge, ¿querías agregar algo? Sí, yo creo que es importante que el gobierno tenga un vocero. Sí. No lo ha tenido, como no lo tuvo Calderón 6 años. Es muy importante. Un vocero, que todos los días esté ahí, no solo respondiendo a los adversarios, sino a los medios. Y si va a hacer eso Enrique Ochoa, pues realmente enhorabuena. Ahora, el que va a estar dando la cara por el gobierno es el presidente del PRI. Pues bueno, eso tiene ventajas y muchas desventajas. Y también hay un elemento que conviene recordar, que todas estas virtudes que se le descubren ahora a Ochoa, pues no estoy yo tan convencido que no las tuviera también Manlio Fabio, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, que pues, Beltrones tuvo una mala tarde en un debate, muy mala tarde. Pero en fin, digo, así como que no respondiera a los adversarios, que no diera la cara, que no movilizara las bases, pues es lo que sabía hacer. Yo sí creo que es una figura muy distinta. El contraste para mí es creo que muy pertinente entre Beltrones y Ochoa. Beltrones era una mancuerna que el presidente decidió hacer con él. Era una mancuerna, no era alguien de su equipo, no era un empleado, era una mancuerna y era claramente alguien que el presidente había escogido para hablarle al PRI y a su militancia. Yo diría, más que al público en general. Aquí me queda claro que escogí a alguien para hablarle al público en general, ¿no? Eso parecería indicar que hay un cambio de estrategia a 2018, que ya el voto duro no es suficiente y que hay que hablarle al indeciso, hay que hablarle al independiente, hay que hablarle a panistas dudosos, etcétera, etcétera. Me queda claro que ese es el perfil de Ochoa, pero creo que el problema que tiene es que si bien el voto duro ya no es suficiente, sigue siendo necesario. Y como decíamos, yo creo que donde más tiene debilidades Enrique Ochoa es hacia adentro. Y no tanto por no conocer, porque yo creo que él es muy grillo y le encanta la política, ese tipo de política le encanta sentarse a hablar y a discutir y a negociar y le gusta, se le da. Y sospecho que lo hará bien. Creo que no es un problema de que no tenga ese conocimiento, sino que el prismo ve cada vez más a un presidente con baja popularidad, a un proyecto que no acaba de arrancar y de repente llega un nuevo presidente a decir, se trata del proyecto del presidente Peña Nieto y es nuestro mejor activo. Y es un discurso hacia adentro que no sé qué tanto convenza. No, pero estamos de acuerdo que el problema inicial que tiene Enrique Ochoa es hacerse tan familiar que uno pronuncie su nombre de una manera normal y automática, no como yo, que le llamé Guillermo Ochoa, sino que él lo que tiene es que volverse un personaje central de la discusión pública. Y me parece que tiene la mesa bien puesta, muy bien puesta. Quiero decir, no la mesa, los instrumentos para poner una mesa muy seria de presencia pública en el debate nacional. La primera es esa que dice Jorge, está aprobada, la aprobó López Obrador con sus mañaneras, claro. Y dominó la agenda pública con sus mañaneras como le dio la gana, hasta que hubo una contraparte que le sirvió muchísimo al presidente Fox, que fueron las mañaneras de Rubén Aguilar. El presidente quiso decir, bueno, fueron dos grandes momentos de comunicación natural como en cualquier país democrático normal. Exacto. Pones ahí a los reporteros y les dices lo que quieres y ellos te preguntan lo que quieren. Y esa dinámica es muy virtuosa para quien la ejerce, sobre todo en medio del silencio ambiental. Entonces, ese es un instrumento ideal para hablarle a los medios y a través de los medios a quien quiere oír, para golpear adversarios, para sacarte golpes o para aminorarlos. Entonces, ese es un instrumento obvio. Dicen que Ochoa tiene esta capacidad. Yo no lo conozco, tengo muy buenas referencias de él como funcionario y como gente inteligente y formada, con una formación que no ha tenido un presidente del PRI en mucho tiempo. En algún artículo leí que desde Reyes Heroles
no llegaba un presidente del PRI con esa formación académica. Bueno, y el otro instrumento, pues es el que usan ya López Obrador y Ricardo Anaya, que son los spots. Como presidente del PRI, él puede, igual que Ricardo Anaya, tomar un porcentaje de los spots para volverse él el centro de esa gigantesca campaña de publicidad que traen los otros dos. Cosa que no puede hacer Beltrones. No, por no, ser. no lo puede hacer, no puede hacer nadie más que los presidentes de los partidos. Bueno, pero Nadie. Beltrones, aunque fuera Era presidente, tampoco podía. ¿Por qué? Porque no lo dejaban. Porque no lo dejaban. No lo Claro, dejaban. bueno, entonces, sí. A Enrique, tiene esto. sospecho que Luego, es ostensible miembro de un grupo del gabinete que con este nombramiento se volvió visiblemente dominante en el gabinete, que es, decía el martes pasado, el lunes pasado aquí, Macario Schettino dice, no, pues es Videgaray en sus 4 facetas, ¿no? Entonces, las 4 personalidades de Videgaray son Aurelio Nuño, Mir y ahora Enrique Ochoa. Bueno, sí, es parte de un grupo. Y esta decisión parece haber inclinado la decisión presidencial de Peña hacia este grupo, que es el grupo claramente identificado ¿con qué? Con el proyecto. Con sus reformas y con su proyecto. Bueno, entonces va a tener una cosa que no tuvo Beltrones, que es el apoyo del secretario de Hacienda. Pequeño detalle a la hora de unas elecciones en las que el dinero cuenta más a veces que la popularidad de los candidatos. Y es parte ya de una estrategia definida dentro del gobierno hacia qué rumbo del gobierno va a ser la sucesión presidencial. Bueno, no son ventajas menores, ¿eh? No, ventajas son. No sé si para la magnitud de la crisis del PRI y del gobierno bueno. que se deriva de lo que leyó bueno, Javier. Milagros no. No, por eso. Análisis. Sí, especulación. Especulación. Política ficción. Pero por milagros no podemos. Pero ¿tú crees que es la dirección correcta? O sea, porque otra... Mira, es que el problema, Héctor lo ha escrito varias veces, lo has comentado. El problema es que hay un desfase entre los tiempos tradicionales de la mecánica sucesoria priista y los tiempos actuales. Si normalmente el presidente destapa en septiembre, octubre, noviembre del año antes de las elecciones, es decir, septiembre del 17, le faltaría 1 año y 1 mes para destapar. En este caso no al nuevo presidente, sino al candidato del PRI, a ver cómo le va. Bueno, por el otro lado ya tienes a 3 candidatos en campaña, abiertamente, que son López Obrador, Margarita Zavala y, digamos, Anaya más o menos. Y Mancera ya, ahorita lo comentaremos, sí, pues, probablemente también. Bueno, pues eso hace que Peña en algún momento va a tener que decidir probablemente antes. Y el antes significa, pues, inclinar la balanza. Dejar a Ochoa que use los spots quiere decir, de algún modo, pues dejar a Videgaray y compañía que usen los spots por interpósita persona, lo cual no sé qué tanto le vaya a agradar a Osorio Chong, que a su vez pues, también no le falta par, que no está ni manco ni cojo. Y como lo vimos quizás en las elecciones en Tamaulipas, en un buen pleito, un buen agarrón entre Osorio y Videgaray para ver quién es gobernador de Tamaulipas, pues no ganó Videgaray. perdió por 10 puntos. Pero perdió el PRI. Ah, bueno, pues, perdió el PRI. Pero perdió el PRI. ¿Perdió el PRI o perdió Baltasar, hijo de Videgaray? Sí, Pues yo sí, no lo veo tan claramente de Videgaray, yo lo veo del equipo de Peña Nieto. Y yo creo que le queda claro a Osorio Chong y a Videgaray o que el PRI y el gobierno hacen algo o pierden tal vez hasta el Estado de México. Yo nada más para recordar, porque Héctor lo citaba el otro día, las sucesiones de antes y en fin, pelearte como presidente, pelearte con el secretario de Gobernación, porque no es el candidato después de que él creyó que sí iba a ser y que le tocaba, no es una gran idea. Pregúntale a Bartlett y a Salinas. No es una gran idea. Mejor quítalo. Para caso, quítalo. No es una gran idea pelearte y dejarlo. Pésima y idea. dejarlo que administre las elecciones. Muy mala. Eso es lo que hizo de la Madrid con Bartlett y así salió, ¿no? Muy mala. Entonces, esta es una primera decisión en ese rumbo que yo creo que deberían de seguir otras, porque lo que sí me parece, ya me parece que va muy tarde
en las decisiones. Y si todavía están pensando que van a tener la oportunidad de otro golpe de timón, yo creo que esta decisión es muy... ya es el cauce que va a tomar el barco hacia el gobierno de Peña Nieto, que significan las reformas y el proyecto de cambio de México, etcétera, etcétera. Más bien el campo de Videgaray, Nuño, Mir y ahora Enrique Ochoa. No olvidemos que Enrique Ochoa ocupaba un lugar clave, en una empresa clave de una de las reformas claves, que es la energética. De modo que sí me parece que esta es la primera decisión seria del rumbo, de quién va a ser el candidato presidencial del PRI en 2018. Pero cambio de rumbo en cuanto a quién va a ser el candidato presidencial, y también uno pensaría que cambio de estrategia electoral rumbo a 2018, y uno pensaría que también, como parte de ese cambio de estrategia, un nuevo discurso que incluye temas como corrupción e impunidad. ¿No? Entonces, si no incluye eso, todo eso es un cambio. Si eso no tiene consecuencias, él puede hacer todo el discurso anticorrupción que quiera. Si el gobierno no actúa en ese sentido, sus palabras no tienen ni el menor peso. Pierden el peso muy rápidamente. Claro. Creo que antes de pasar al siguiente tema vale la pena, porque otro partido antes, uno de los tres principales partidos, ya no, al parecer, pero el PRD tiene una nueva Mire, dirigente nacional, y creo que también vale la pena comentar qué podemos esperar. Mira, a mí me da mucho gusto, Javier, lo que decidieron el PRD, porque creo que vuelven a su sitio natural, o sea, como debe ser. El PRD va a terminar apoyando a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018. Llevo ¿Como 2 alianza? años diciendo, como alianza, como sumarse, como apoyarlo. El candidato del PRD va a ser AMLO. Yo nunca tuve y no tengo la menor duda. Ya después de esto, más, porque es el discurso de Alejandra Barrales. Claro, como se cree, o alguna gente un poco ilusa dice, bueno, pero es que es Mancera se apodera del PRD. Sí, se apodera del PRD, pero no para ser un candidato de 7% del PRD, que es en donde está Mancera. No, se apodera del PRD para que, en efecto, pueda haber una alianza más equilibrada, que yo creo que sí la puede sacar Mancera con Alejandra Barrales, con varios más, con López Obrador, que ya empezó también la semana pasada a decir, bueno, si se alejan del PRI, si se alejan de todo esto, está bien. Y se arrepienten de sus pecados. Tienen que arrepentir. Sí, conforme se acerca a 2018, ese discurso conciliador será, también tiene todo el sentido para López Obrador. Entonces, ahí ya empiezas a tener algo que cambia, si no el tablero, cambia las encuestas, porque ya si quieres medir cómo están realmente, tienes que poner a AMLO como candidato Morena PRD. Si no lo haces, y Movimiento Ciudadano también. Y PT. Y PT probablemente se le va a ir al PRI. Se le va a ir al PRI, sí. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa en el Estado de México? Yo coincido con Jorge de que tiene sentido ideológico, tiene sentido estratégico, y creo que también es lo oportunista para el PRD sumarse a Morena. Pero, ¿cómo transitar el Estado de México? Una candidatura unida, ahora sí, ahí empiezas, vas porque creo que eso es muy importante, ¿no? Yo no conozco bien las cifras del Estado de México, pero si hubiese una sola candidatura de oposición en el Estado de México, podrían derrotar al PRI. Sí. Y eso sería más importante al final, para el 2018, que, las diferencias internas partidarias. Pero el obstáculo fundamental para esa candidatura de oposición única es Morena. Morena, claro. Pero es Morena, que va a llevar su candidato. Entonces, eso divide a la oposición en el Estado de México y deja abierta la posibilidad solo de una alianza PAN-PRD. O Morena-PRD. O Morena-PRD. Pero entonces, si eso sucede, entonces divide básicamente en tercios. Y ahí puede ganar entonces el PRI con una votación menor. Del otro modo, si llegaras a una especie de plebiscito en el Estado de México, probablemente le quitarías al PRI el Estado de México. Y es un candidato, Margarita, Josefina, que se menciona, se me hace impensable
que el PRD entre en una alianza, si lo que quiere en 2018 es estar con Morena, impensable que entre en una alianza con Josefina. Tendrían que buscar a alguien que yo no veo quién pueda hacer. O sea, no puede ser PAN PRD y Morena PRD. Eso sí es imposible. Lo que sí puede ser ahora, a partir de estos nuevos acontecimientos, es PRD Morena si buscan una fórmula de ensayo, de ensayo general del 18 en el 17 en el Estado de México. Sí. Pero lo que sí te cambia en cualquier caso mucho la jugada es que ya si no conviertes la elección del 18 en algún tipo, con algún elemento outsider que no sea AMLO, y AMLO sigue jalando y llevándose todo lo que es antisistémico de fuera y lo medio antisistémico de dentro, pues no lo paras. No tienes cómo pararlo. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y tiene canicas, porque puede perfectamente ofrecerle a Mancera la Secretaría de Gobernación y el DF al candidato que él quiera para esa alianza. Pues no está nada mal para el PRD, es muy buena. Sí. Y Monreal, pues bueno, Monreal que se conforme pues con estar en el gabinete y en un puesto muy importante de AMLO, etcétera, etcétera. Sí, o sea, tiene muchas canicas. Lo que el PRD quedó reducido es hacer un partido bisagra. Tiene que buscar un aliado más fuerte. Y tiene que ser la alianza pues muy forzada con el PAN, o la alianza más natural con la huella previa la querencia. De Morena, la querencia. Claro. Pero está reducido a la condición de un partido bisagra que va a aportar una cantidad importante de votos que pueden ser muy decisivos a la sube final, a cambio de lo cual puede obtener unas negociaciones, digamos, de posiciones de gobierno también muy importantes. Porque solo Mancera no le conviene. Mira, en todas las encuestas, el independiente genérico o con nombre y apellido varios le sacan un punto de ventaja a Mancera con el PRD. O sea, además, pues, todos lo vivimos. Yo tengo una buena opinión de él en lo personal, pero no puedes hablar bien de Mancera en esta ciudad porque te linchan. Claro. Sí, y el candidato a vencer, tanto para el PRI, ya fuera del Estado de México, tanto para el PRI, aunque ahí va a ser el primer gran experimento, tanto para el PRI como para el PAN, en realidad el candidato a vencer es López Obrador y su alianza en la izquierda, más lo que jale del antisistema y el voto independiente y el voto de irritación, de hartazgo, que no es un voto partidario. Ese polo se configura con una extraordinaria fuerza, digamos, para el 2018. Y el PAN y el PRI tienen que ver la manera de no lesionarse entre ellos demás, porque las lesiones que se inflijan van a ser también a favor de este polo emergente, ¿no? Pues sí, pues complicado. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema de los gobernadores. A raíz de estos recientes escándalos, surge una vez más el tema de qué hacer con los gobernadores. Quédese aquí, que continúa la hora de opinar.